invito a abrir sus confesiones que estamos viendo. En el capítulo número 29, y vamos a hacer el subpunto, o sea, el número 2, el párrafo 2, y lo voy a lecturar. Dice así: los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos sujetos adecuados de esta ordenanza. Bueno, quizás usted conozca la historia de cuando estaba una persona, o sea, estaba un paido bautista y estaba un bautista y estaban dialogando, y uno le dice a él cuál era la forma de bautizar, si era solamente una parte del cuerpo o hasta el cuello. Y el bautista, ¿qué le dice? No, que eso no era así. Entonces, ¿cómo dice? Dice, entonces hasta la frente, le dice el paido bautista, y él le dice, el bautista, no, eso no es. Y entonces le dijo, el otro le dijo, ¿dónde es? Entonces le dijo, pues bien, dijo el presbiteriano, eso demuestra que el agua sobre la cabeza es lo que importa. No sé si entiende, pero no voy a hablar. ¿Por qué dije eso? Porque no voy a hablar en esas discusiones menores que si hay que bautizarlo totalmente por aspersión o totalmente ahí. Nosotros creemos, yo voy a ir profundizar muchísimo más allá. Por eso le puse al título el argumento pactual sobre el bautismo de los credos bautistas. Y esta es la segunda parte de lo que creemos los bautistas particulares. Generalmente las controversias vienen en hay que bautizarlo total, o por acá, y empiezan solamente eso, pero tenemos que ver que lo que estamos hablando y profundizando tiene implicaciones dentro de la membresía, tiene implicaciones también en la teología pactual que nosotros creemos, y vamos a ver, para esto los invito a que escuchen el sermón anterior, ¿no? Quizá para muchos de acá, de los bautistas de esta nueva generación y los jóvenes, quizá no tenga tanta importancia, pero aquellos que de verdad abrazan completamente las doctrinas como las creemos nosotros, porque es un legado de los bautistas particulares que tenemos, van a ver que muchos dieron su vida por esto. Tenemos muchos bautistas, como tengo que nombrar todo el rato, Hércules Colli y otros que nombramos, Nehemías Koch, y muchos que entregaron su vida, tanto su vida totalmente y su vida también por la muerte. A mí no me da tiempo de hablar. Yo acá en mis manos, ustedes lo ven por el video, tengo este libro, que es el libro de los mártires de John Fox. Y ustedes, si se ponen a indagar ahí, entre ese libro hay otro que se llama Retrato de Mártires de los Cristianos Indefensos, de 1660. Bueno, a mí no me da tiempo, pero en esa época, en los primeros cristianos en Inglaterra, antes que llegara un romano que era Agustín en el año 596 después de Cristo, no se bautizaban infantes. Pero en esa época había muchos bautistas durante el siglo XII. Bueno, yo estoy tratando de resumir un poco de historia para que vean, pero 30 mártires fueron martirizados cerca de Oxford en el año 1158, cuando Enrique II los marcó en la frente con un hierro a rojo vivo. Después los azotó, los desnudó y los dejó en el campo a temperaturas bajo cero, donde murieron de frío. ¿Sabe por qué murieron? Y perdón que lo diga, porque no era como muchos que vemos, muchos bautistas particulares que dicen, no pasa nada con esto. Ellos sabían lo que querían. Si usted sabe lo que es la palabra íntegro, me va a entender. Las doctrinas no se dividen, nosotros no buscamos, sí buscamos con amor decir las cosas, pero no caemos al extremo de un ecumenismo, de contar. Incluso John Whitfield, en el año 1329 a 1328, también que era conocido como la estrella de la mañana de la Reforma, no sé si lo sabe, él se opuso al bautismo de infantes, incluso después los lombardos que vinieron de ahí. Entonces, si ustedes ven, ahí incluso 500 mártires bautistas murieron cuando estaba Enrico VIII. ¿Por qué? Porque no querían que crecieran los bautistas. Y así lo vemos hasta cuando apareció, esta la debe conocer, María la Sanguinaria. Y María la Sanguinaria mató a 2/3 de los que murieron en la hoguera, eran bautistas. Y me faltaría el tiempo para poder estar explicando todo esto. ¿Por qué estoy contando esto? Dirá, ¿por qué introducir esto? Para que sepan que hubo hombres de verdad que se preocuparon por levantar en alto la palabra.
no para estar discutiendo, ni ganar debates, pero para decir, así dice el Señor. Ustedes vienen sus Biblias mismas, van a ver como los profetas, incluso yendo al pueblo de Dios, eran martirizados algunos eran cerrados, por decir, así dice el Señor. Así que Dios nos ayude en este poco tiempo que tengo, para poder hacerlo con amor, con denuedo, pero sin estar reduciendo la verdad de lo que dice. Ya estuvimos viendo un poco nuestra confesión el domingo pasado, lo que creemos nosotros, y acá, ¿qué estuvimos viendo? Bueno, acá, sencillamente, fíjese lo que creemos nosotros. Punto número 2, ¿qué dice? Los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él, son los únicos adecuados para esta ordenanza. Entonces, ¿qué creemos nosotros? ¿Quiénes son los que tienen que ser bautizados? Bueno, ¿quiénes son? El bautismo, quiero que entiendan esto. Ya lo explicamos el domingo pasado, por eso está unido con eso. Tienen que escuchar esa. Pero si estuvieron atentos, el bautismo es para creyentes solamente. Para los que creen en el Señor Jesucristo. Son los que son salvos. ¿Ahora qué? ¿Salvo de qué? Salvo de sus pecados. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto si yo no soy consciente? Yo para hacer eso tengo que ser consciente y es una decisión personal. Póngase a pensar, ¿un bebé puede tomar esa decisión? ¿Puede razonar? No, por supuesto hay argumentos que, vamos a decir, los padres bautistas tienen. Tienen argumentos de ahí que vamos a ver. Entonces, quiero que queden claro esto de entrada. ¿Qué creemos nosotros? Bueno, que para bautizarse la persona debe ejercer fe y arrepentimiento. Y eso solamente lo puede hacer una persona, o no negamos que puede ser un chico, un joven que tenga conciencia ya. Hay algunos no hace falta que sea hasta grande, puede ser de joven, pero asunto que tiene conciencia. Hechos 2:38 que dice, arrepentidos y bautizarse. ¿Cómo me puedo arrepentir yo si soy un bebé? Póngase a pensarla, entonces es así, en la gran comisión que dijo Mateo 28, versículos 19 al 20, que fuera a ser discípulos. Para ser discípulos yo les tengo que predicar el Evangelio, no le puedo predicar. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque esto es lo que vemos nosotros en el nuevo pacto, y lo que vamos a ver como este argumento pactual que tenemos dentro de un rato. Ahora tenemos que ver un poco de historia, y Hércules Colin, que ya estuvimos nombrando todos estos meses, Hércules Colin, y él escribió un pequeño librito de los creyentes del bautismo del cielo en la institución divina, los bebés del bautismo de la tierra. Bueno, es largo, en esa época eran largos los títulos, aunque no lo crean. Y él escribió así, doctrina número 1, es la voluntad inalterable de Jesucristo, que es el rey y legislador de su evangelio, la iglesia, que todas las personas que creen que antes de ser bautizados. Doctrina 2, es el deber indispensable de todos los verdaderos creyentes a ser bautizados. Y él sigue diciendo esto, yo lo llamo un compromiso irrenunciable, porque sé que no hay lugar donde nuestro Señor ha dejado esto a la libertad de los creyentes para hacerlo, o la deja de hacer lo mejor que agrada a ellos. Bueno, si no entendió nada, y usted tiene el catecismo, yo tengo acá el de Spurgeon, no lo escribió Spurgeon, lo puedo encontrar por ahí con Scolin y otros más. Pero pregunta número 76 y 77, dice así, ¿a quiénes se les debe administrar el bautismo? Respuesta, el bautismo se debe administrar a todos los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios. Lo tiene ahí en su confesión, en el punto número 2, es casi lo mismo. El bautismo se debe administrar ¿a quién? A todos los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios. Están los textos bíblicos ahí, y sigue diciendo, y fe en nuestro Señor Jesucristo y a nadie más. ¿Ve? Arrepentimiento y fe. Un bebé no puede hacer eso. Pregunta número 77. ¿Se deben ser bautizados los hijos infantes de los que profesan ser creyentes? Respuesta. Los hijos de infantes de los que profesan ser creyentes no deben ser bautizados porque no hay en las Santas Escrituras ningún mandato ni ningún ejemplo de tal bautismo. Bueno, dentro de un rato yo voy a nombrar que el Paido Bautista dice que no necesita ninguna orden, vamos a decir, para eso. Eso es violentar terriblemente y hacer injusticia a las Escrituras, violar el principio que incluso ellos y nosotros creemos que cuál es. O sea, el principio 1 cuando estuvimos hablando de la adoración pública y religiosa, y estuvimos hablando de solamente lo que Dios ha mandado o ha instituido en su santa palabra, no poner ni quitar. Eso es hacer
eisegesis, no exegesis. Eisegesis es poner el pensamiento de algo. Y eso ya es violar, vamos a decir, ese mismo principio que tenemos nosotros de la interpretación de las escrituras. Entonces, antes de darle el argumento pactual, quiero hablar que el libro de Hechos nos muestra que los que creyeron fueron salvos. Creer, vuelvo a repetirlo. ¿Por qué está nombrando todo esto? Porque un bebé no puede creer. Dice, los que creyeron, ustedes lo leen, cuando Felipe le predicó al eunuco, acuérdense, creo que es en Hechos capítulo 8, en adelante, en 35, y fíjese, y él, ¿se acuerda que le predico? ¿Cómo sabré si nadie me explica esto? Dijo, ¿qué me impide que sea bautizado? Bueno, ¿qué sucede? Creyeron y fueron bautizados. Ese es el orden, creer. No es que yo puedo bautizar a mi hijo en base a la fe de los padres, porque son cristianos. No es así. Entonces es importante que podamos entender esto. El carcelero de Filipo, son todos textos que después vamos a ver que utilizan ellos. ¿Cree que le dijo el apóstol al carcelero de Filipo? Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, que ese es uno de los textos que tienen ellos, que lo vemos más adelante. Pero ¿cuál es? Cree. ¿Qué estamos viendo nosotros en el punto número 2? Creer y arrepentirse. Son dos cosas para bautizarse. Ya vimos el domingo pasado lo que significa eso, estar en Cristo, el perdón de los pecados, todo eso que estuvimos viendo. Entonces, Crispo también, que creyeron y fueron bautizados en Corintios, y todo eso podemos ver que cada vez que estaba ahí, que vemos nosotros, es que ellos, ¿cuándo fue? Cuando recibieron la palabra, dice, los que creyeron en el reino, en la nueva, el reino de Dios y del Señor Jesucristo, todo eso, el eunuco de Etiopía, todos esos se le predicó el carisma o el evangelio, las buenas noticias, y ellos la recibieron. Recibieron en el sentido, no como diría un arminiano, no, recibieron, o sea, aceptaron en el sentido que el Espíritu Santo le abre el entendimiento para entender, le da fe y arrepentimiento. Eso, como tenemos el cartel de atrás, por gracia. Y la salvación es, vamos a decir, es por un medio, la fe nada más. Incluso Lidia, Crispo, todo lo que aparece en esos. Vemos que creyeron, se arrepintieron. Bueno, eso es así sencillo lo que presenta este punto número 2. Yo solo que yo voy a profundizar un poco nada más. Me estoy apegando a ese punto para después ampliar un poco más. Pero quiero que entienda esto. Cuando hablaba una vez con ellos, decía, pero usted no tiene, en la membresía no tiene, como dijo, algo mixto. No, nosotros creemos que dentro de la membresía hay regenerado y dentro del nuevo pacto hay regenerado. No hay mixto. Y eso es lo que sucede cuando nosotros ellos creen que traer una nueva administración de que es la circuncisión que el bautismo reemplaza. Y así tienen una congregación mixta ellos. Quizá para usted no es tan grave esto. Pero vamos a ver que es grave, o sea, una de las cosas que está haciendo y agregando algo que el Señor no mandó, porque es un mandamiento y es una ordenanza instituida por el Señor Jesucristo, y hay que hacerlo como Él lo ha dicho, ¿no? Y eso es uno de los principios que tenemos de la adoración pública religiosa, solamente lo que Él ha instituido, no un fuego extraño, que a mí me parece o quiero hacerlo, no es así. Algunos caen a profundidad, lo digo de verdad, algunos caen, se sienten como un ratón acorralado, dice, bueno, y dice, mostrame un texto que no diga que no se puede bautizar bebé. Caen en eso. Es como que yo diga, mostrame un texto, bueno, me han dicho, sí, me han dicho. Uno me dijo, mostrame un texto donde yo me tengo que casar, me dijo. ¿Cómo? Le digo, sí, yo puedo estar desde así y viviendo con mi novia y no me tengo que casar. Le digo, no, amado, le digo, varios fueron, 3 o 4. Digo, no es así. Me dijo, mostrame un texto. Bueno, el Padre Bautista lo mismo, mostrame un texto. No es así, yo puedo decir, mostrame un texto donde no se dice que puedo, vamos a decir, una persona que tiene un vicio, no puedo fumar no sé cómo se llaman esas cosas, marihuana, mostrame un texto. ¿De dónde caemos con esas cosas así? Mostrame un texto que no se diga que no se puede bautizar bebé. No, todo lo que el Señor ha querido, ha revelado, el Señor lo ha puesto en su santa palabra. No puedo estar poniendo cosas ahí. Y esto es violar uno de los principios que ellos creen. Entonces,
una persona puede ser que se pase al ministro, y el ministro tiene que estar muy atento. Puede ser que pueda llegar a pasarse el ministro por la profesión, incluso puede entrar dentro de la membresía, porque la persona se comporta de una forma cuando están con los hermanos en la congregación, y en su casa es como un locuaz. ¿Se acuerdan locuaz, pero ese peregrino? No hablaremos de estas cosas. Aquello, y el cristiano dice, ten cuidado. Él es uno de los que habla así, pero habla muy bien, sabe doctrina, pero después es otra cosa. Entonces, puede ser que se pase, pero escuche bien lo que voy a decir. Pero no va a entrar dentro del nuevo pacto. Puede entrar en una membresía, pero dentro del nuevo pacto no. ¿Por qué es grave? Porque ellos dicen que bautizar a un infante hace que ellos ingresen al nuevo pacto. ¿Por qué? Porque, lo vuelvo a decir hasta el cansancio, estamos tocando el tema del bautismo. Ellos creen que el bautismo reemplazó la circuncisión. ¿Dónde viene todo esto? Bueno, ya lo hablamos muchísimas veces de acá. ¿Qué dicen? Bueno, que empezó el pacto de gracia con Abraham. No es fácil, los bautistas particulares creemos que fue revelado a Abraham. Y sí fueron salvos, pero vamos a decir, poniendo la fe en aquel que iba a venir. No empezó el pacto de gracia con Abraham. ¿Para qué hubiera venido Cristo entonces? Y cuando estuvimos viendo la teología pactual, estuvimos viendo incluso John Owen, cuando vimos el libro, esa parte de Hebreos, que vamos a ver dentro de un rato, ya estoy entrando un poco de eso, para que podamos ver que no es una nueva administración, no podemos traer lo viejo a lo nuevo. Entonces es importante que podamos entender eso. Vamos a empezar entonces, dicho esto, con el argumento pactual. ¿Quedó bien entendido? ¿Quién se bautizan? Me apegué a la escritura, se lo voy a ampliar un poco más. Los que creen y los que se arrepienten. Y esa obra que ya ha sucedido, la regeneración en el alma primero. Entonces es importante que podamos entender esto. No hay, escuche bien, no hay una membresía mixta. No es, vamos a decir, una membresía mixta. En el Antiguo, ¿por qué digo esto? Porque el argumento viene así. Bueno, en el Antiguo Testamento, y es verdad lo que dice, pero no significa que, no estoy negando que es verdad, pero no podemos traer esto porque esto es un nuevo y mejor pacto. Estamos hablando del argumento pactual nuestro. Entonces, ¿qué sucede? Dice, no, en el Antiguo Testamento, todo lo que se circuncidaban entraba dentro del nuevo pacto. Claro, digo yo, amén, es verdad. Bueno, eso mismo es una nueva administración. Ahora, en el nuevo pacto, todos los que se bautizan están dentro. Un bebé se lo circuncidaba. Bueno, hay que bautizar un bebé. No, eso no es así. Porque si ustedes leen el libro de Hebreos, se va a dar cuenta que desde el principio que es un nuevo pacto, un mejor pacto. Y una de las características, bueno, ellos creen que Jesucristo estaba en el Antiguo Testamento, era el mediador. Vamos a ver que no era así. Entonces es importante, yo no puedo dar toda la teología pactual que estuvimos presentando estos meses, pero voy a hacer una pequeña reseña nada más para que vea que no es así. Los hermanos están equivocados en este punto. Entonces hay que entender bien que en el nuevo pacto solamente están ¿quién? Los que han sido regenerados, los que tienen vida de nuevo. Nicodemo, te es necesario, pero yo sé toda la ley, soy maestro, pero tenés que nacer de nuevo si querés entrar. Pero ¿cómo hago? ¿Se da cuenta? Debe nacer de nuevo la persona para entrar al reino de Dios. Acá no se trata si yo estoy en esta denominación, si me sé todo el Turí, si me sé las 5 solas, si me sé toda la teología sistemática de los que sea, de Berco, de Hodge, de lo que usted quiera poner. No, se trata si naciste de nuevo, si has nacido, si tienes vida. En el nuevo pacto solamente los que tienen una nueva creación, los que son una nueva creación. Y en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículos 6 al 13, yo no me da tiempo, lo voy a tocar por arriba, pero Cristo ha tenido un ministerio más excelente que el viejo pacto, que es mejor el nuevo, y Él lo ha establecido sobre mejores promesas. Todo esto yo creo que ustedes ya lo deben saber. Dice, pero Él dijo, aquí viene el día del Señor que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel. Un nuevo pacto. No dice, va a ser una nueva administración. Si el Señor querer decir eso, el Espíritu Santo hubiera dicho, estableceré una nueva administración
Y no dice, es un nuevo pacto. ¿Cómo es un nuevo pacto? Es por la sangre del Señor Jesucristo, como lo hemos visto muchas veces acá. Haré un nuevo pacto, dice el Señor. Y vamos a ver dentro de un ratito, a grandes rasgos, las diferencias que hay. ¿Por qué voy a mostrar todo esto? Porque no es, como ellos dicen, que es el problema es que ellos creen que el pacto de gracia ya fue instituido con Abraham, y no fue instituido, fue con Cristo. Cuando se derrama la sangre, es ahí. Tendrían que escuchar toda la teología pactual que estuve hablando para eso. Pero ¿qué sucede? No fue, y a causa de eso es que traen eso, diciendo, no, ya fue instituido con Abraham, y de ahí no es así. Solamente, ahora lo vamos a ver, que no era así, y que solamente fue con el Señor Jesucristo que fue instituido este nuevo pacto. Y es un mejor pacto, no es una nueva administración del pacto de gracia. Acuérdense, cuando estuvimos hablando todos estos meses, hablamos de que el antiguo pacto fue roto. O sea, fue roto. ¿Por quién fue roto? Fue quebrantado por ellos mismos. Cuando estuvimos hablando del pacto mosaico, estuvimos hablando de esa recapitulación del pacto de obra, aunque no es, vamos a decir, el pacto de obra, no es el pacto de obra, pero estuvimos hablando que también ellos lo quebrantaron. Bueno, ellos ya eran pecadores. Es largo de hablar de cada una de estas. En el canal de Predica están cada uno, el pacto mosaico, el pacto dicotómico de Abraham, cada uno de ellos. Pero ya había sido quebrantado, por eso que esto es un nuevo pacto. Y acuérdense cuando estuvimos hablando de la circuncisión, ¿a quién apuntaba? Bueno, era Cristo que venía a cumplir ese pacto quebrantado. El pueblo fue infiel con Dios, rompió ese pacto, lo ven por Jeremías y otro más. El antiguo pacto es diferente, vamos a decir, al nuevo pacto. Y una de las razones, amados, que es diferente es que Jesucristo es el mediador, es un mediador. No me da tiempo de hablar acá. El libro de Hebreo me muestra que es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Me bastaría tiempo en estos 55 minutos, casi hora, no me da tiempo de hablar por qué Jesucristo no es como ellos creen que estaba en antiguo, aunque había tipos y sombras que apuntaba al Señor Jesucristo. Pero quiero que entiendan esto, en el nuevo pacto solamente el pueblo de Dios, solamente los elegidos están ahí. Y escuche, porque dice tan grave, sí, porque no podemos decir que un bebé o cuando crece está dentro del nuevo pacto. Escuche, porque Jesucristo, esto es una de las bases que creemos nosotros, Jesucristo intercede, o Jesucristo es el mediador de solamente su pueblo. Y todo lo que está dentro del nuevo pacto es lo que el Señor Jesucristo, aunque usted no lo crea, lo decir de mí, sí, el Señor Jesucristo, si usted está en el nuevo pacto, Él está, quizá usted se está olvidando, usted está viendo otras cosas del mundo y el Señor está orando por usted, está intercediendo. Entonces, ¿pero por quién lo hace? Porque ellos dicen, esto es grave, dice que algunos pueden apostatar. Amado, ninguno puede apostatar. Y lo invitaría, bueno, ¿sabe por qué lo digo? Porque muchos de ellos, incluso a mí me han dicho, sos un anabautista. Digo, amado, no sabes lo que estás diciendo. Ahora, ¿yo por qué hablo? Porque he estudiado la teología paido, bautista de ellos. No hablo por hablar. Y por eso creo que lo más consistente hasta ahora que creo es lo que creemos los credos bautistas. Que una persona debe creer y arrepentirse y creer. O creer y arrepentirse. Pero ¿qué sucede? Y tener vida nueva para entrar dentro del nuevo pacto. Y eso es importante. Yo daré un corazón nuevo y todo lo que estuvimos viendo. Entonces vemos que Jesucristo es el mediador de este pacto. Y vamos a ver, ustedes acuérdense, cuando estuvimos viendo en el antiguo todos los pactos anteriores, acuérdense que estuvimos hablando que el Señor, el Padre, o sea, Dios, trata con un cabeza federal, no sé si se acuerdan. Bueno, y ese cabeza federal representa a todos. Yo estoy resumiendo nada más lo que estuvimos hablando a lo largo de estos meses. Ahora dígame, si personas que ellos ingresan dentro del nuevo pacto y él es el cabeza federal y está, no sé si entiende cuál es el argumento que estoy tratando de poner en sus mentes. Él está intercediendo y esa persona se fue, el Señor que dice, ¡ay caramba! No fue suficiente mi oración.
Y no me estoy burlando, estoy diciendo de alguna forma cómo sería. ¿Usted cree que la expiación que Cristo hizo fue ineficaz? Porque ellos dicen que pueden apostatar, se pueden ir. No, se bautizó pero cuando creció. No, no es así. Los que están dentro del nuevo pacto, de verdad, es porque han nacido. Y ninguno se va a apartar de él. Ninguno de sus manos. Porque Él los tiene, Él los sostiene. Él los hace que persevere. Entonces es importante que podamos entender quiénes están adentro. Y son aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Yo no puedo tomar la decisión sobre que mis padres y mi madre son creyentes, entonces los bautizo porque mamá y papá son creyentes. No se trata de eso. No es eso. Cuando surgió por eso que nosotros queremos reformando, siempre reformando. La reforma no terminó. Cuando terminó la reforma, ellos se apartaron de Roma, pero arrastraron un poco lo que es el bautismo de infante. Pero sí, lo bueno que no trajeron es la regeneración bautismal. Por supuesto que ningún padre bautista cree que su hijo al bautizarlo tiene vida. Eso es un buen punto que ellos tienen. Saben que no han nacido de nuevo, pero lo bautizan metiéndose, diciendo están dentro del nuevo pacto. Ese es el error, vamos a decir. No es así. Es un mejor pacto, un nuevo pacto. No podemos traer lo viejo al nuevo pacto. Entonces una de las bases que queremos nosotros es la mediación e intercesión del Señor Jesucristo basado en su sacrificio. Y lo hace solamente ¿por quién? Por aquellos que son suyos que el Padre le ha dado. Solamente por eso. ¿Por qué? Porque dice Mateo 1:21 que el Señor Jesucristo murió ¿por qué? Por su pueblo. Él vino a salvar su pueblo, su iglesia, su novia, nada más. No podemos poner algo más. Entonces es importante que entendamos esto. La iglesia o los que están dentro del nuevo pacto solamente son aquellos, vamos a decir, que han sido regenerados. No podemos decir, no, en el Antiguo Testamento, no, porque en el Antiguo Testamento la ley estaba puesta sobre tablas, sobre piedras. Y en este nuevo, estuvimos viendo, fueron circuncidados en el corazón. No es una nueva administración, es un nuevo pacto. ¿Dónde está? Bueno, en el corazón, circuncidado, ¿se acuerda que era? En el corazón que Colosenses estuvimos viendo, creo que en el versículo 11 al 15, que es cuando Él nos regenera, saca esa naturaleza o el yo de antes, aunque el pecado todavía queda ahí, pero nosotros tenemos una nueva naturaleza, circuncida en nuestro corazón, viene su Santo Espíritu dentro, hay una nueva generación, nosotros le conocemos como regeneración. Entonces eso es lo que dice el nuevo pacto. Eso es la circuncisión del corazón, la regeneración, por el lavamiento de la palabra, creo que dice Tito 3:5, y la regeneración del Espíritu Santo. Es un nuevo pacto. ¿Por qué estoy insistiendo con esto? Porque no podemos decirlo, lo digo hace rato, que traer eso es como traer la ley, amado del Nuevo Testamento. Querer cambiar esa circuncisión y decirle que ese bautismo no es así. No ha suplantado nada. Y como dije el domingo pasado, no es el sello, como dicen ellos. Es un símbolo, pero no es el sello. Porque dice Efesios, ¿qué dice? El sello es el Espíritu Santo. Haber recibido el sello como la promesa. O sea, el Espíritu Santo nos sella y nos aparta. No es como dicen ellos que el bautismo es el sello. No es así. El Espíritu Santo es el sello. El bautismo sí, podríamos decir, es un símbolo, pero no es el sello. Todas estas cositas, aunque usted no lo crea, son importantes. Entonces es importante que podamos entender. Ahora, ¿eran salvos en el Antiguo Testamento? Claro que eran salvos. Pero ¿en virtud de qué? De esa retroactividad, podríamos decir, de la sangre de Cristo, que ellos ponían esa fe en aquel que iban a venir. Cristo todavía no había venido. El pacto fue, vamos a decir, instituido, como dice John Owen, no me acuerdo la palabra que utiliza en el griego en el libro de Hebreos, pero cuando estuve hablando de eso, era que por medio de esa sangre que fue derramada, este es el nuevo pacto que dice que haré con vosotros. Entonces eso es lo que hacemos con la Santa Cena. Entonces debemos tener bien en claro esto en nuestras mentes y en nuestros corazones. El Señor nos manda a predicar todo el consejo de Dios. Entonces, lo vuelvo a decir, el nuevo pacto
no es una nueva administración lo que traen, es un nuevo y mejor pacto. Nosotros no tenemos las sombras y los tipos, ya está la sustancia, que es Cristo mismo, ha venido. Entonces es importante que podamos esa división. ¿Por qué lo digo? Miren, quizás usted me está escuchando por primera vez. Cuando yo empecé a hablar en el 2013, creo que empecé a hablar más o menos de esto, y yo vi muchos de los bautistas, que no voy a dar nombre, son hombres muy conocidos que están en YouTube, que aparecen en conferencias, que hacen preguntas. Cuando yo vi a dos de ellos, creo, que uno empezó a hablar bien, empezó con el rap, que era la nueva generación, y el otro empezó con un nuevo, algo del gospel, por el evangelio, y fue en el 2013, yo me agarré la cabeza y empecé a llorar. Y empecé a hablar de estas cosas en el grupo que tenía, se fueron, que te metés con ellos. Hoy en el día los ven, lo que yo dije hace 7, casi 8 años atrás. Esas mezclas que están ahora, y con los ecuménicos. ¿Por qué pasó? Dígame esto. Cuando hablé esos 8 años atrás, dije que uno de ellos dijo: no hay que levantar tanto los estándares de la doctrina para impedir que pasen los demás. Algo así dijo. O sea, el mensaje fue, hay que bajar un poquito las doctrinas, no hay que crear estas divisiones. La idea es tener amor con los hermanos. El mensaje subliminal fue bajar las doctrinas. Eso lo dije hace un par de años, me acuerdo. Se molestaron muchos. Entonces, ¿qué sucede? Ahí están viendo, si ustedes ven, y usted tiene un poco de conocimiento, se va a dar cuenta que esto no se trata de ganar debate, es que nosotros debemos predicar la palabra de Dios. Tratar de hacerlo lo que el Señor nos ayuda a hacerlo con el mayor amor que tengamos, pero no debemos reducir las doctrinas. Y eso es lo que pasa. Entonces, es eso, se empieza a traer cosas del Antiguo Testamento, se empieza a ver, y dígame cuál es el final después de todo esto, dentro de 5, 10, 20 años. Es así. Entonces, todo lo que están dentro del nuevo pacto conocen al Señor, o sea, tienen una relación salvíficamente, solamente ellos. ¿Y qué es? Bueno, ellos tienen sus pecados perdonados, todos los que están dentro del nuevo. Un bebé no puede estar dentro del nuevo pacto porque no tiene los pecados perdonados, él nace con los pecados, como todos nacemos. No es por entrar dentro del nuevo pacto y ellos saben que no ha sido regenerado, pero nosotros creemos que es esto, que en el nuevo pacto, una nueva alianza, una de las características que queremos nosotros, el argumento es que toda la persona que está ahí puede estar tranquila, su conciencia que sus pecados han sido perdonados, ha sido regenerado. El Espíritu Santo ha operado en su corazón. La mente, tenemos un conocimiento de la salvación en la cruz, en la muerte, en la resurrección, la ascensión de Jesucristo. Tenemos una relación íntima, aunque no somos perfectos, pero sí tenemos eso. Un bebé no tiene eso. Entonces, ¿qué concluimos un poco para ir terminando esta parte? Para seguir, porque tengo que dar un poco el argumento de ellos. ¿Qué creemos nosotros en nuestras bases? Bueno, creemos que los miembros del nuevo pacto, o el pacto de gracia, ha sido establecido con la sangre de Jesucristo. No con Abraham, que en Abraham dice que estaba en el pacto de gracia con Abraham. No es así. Entonces es importante. Fue revelado, si quiere, Abraham. Fue revelado, ¿sí? Pero no que establecido, que estaba de ahí en adelante, no es así. Y solamente en el nuevo pacto solamente están los elegidos, los que entran en el pacto. ¿Ahora cómo entro? Bueno, por la fe. O sea, el Espíritu Santo me regenera, me da fe, arrepentimiento, y para entrar y experimentar esas bendiciones en el Señor Jesucristo. Y solamente el bautismo y la Santa Cena, esas administraciones se dan a aquellos que están, vamos a decir, dentro de este nuevo pacto. Es así, solamente a los miembros, a los que han sido regenerados, el Espíritu Santo habita dentro de ellos. Es importante. Voy a dar, con estos 25 minutos que me quedan, casi menos, el argumento de los paidos bautistas. Aunque ustedes no lo crean, ellos tienen argumentos, y no es que son así, no es como el carismático que tiene cualquier cosa, tienen argumentos bíblicos. A grandes rasgos voy a tratar de eso. Miren, ellos tienen argumentos sobre el paido bautismo o bautizar a los bebés. Y
Y ellos creen, ya lo dije, que en el nuevo pacto, vamos a decir, es una nueva administración, por eso se debe administrar el bautismo a los bebés. Pero quiero que entiendan algo. Esto solamente nosotros creemos que es una suposición. ¿Por qué una suposición? Porque la Biblia no manda, la Biblia no ordena, no es ni siquiera un texto sobre lo que le vas a decir. O sea, la premisa o la lógica que ellos tienen no es bíblica. Y ahora lo vamos a ver, el argumento que ellos tienen. Porque ya lo dije, muchos de ellos dicen, cuando estuve hablando del capítulo 7 de la teología pactual, muchos dicen que le muestro, le doy un texto donde no se puede incluir a los chicos. Y eso, amado, eso se entra en la desesperación ya, para querer argumentar algo. Decir eso ya es que la persona ya de verdad no tiene argumentos bíblicos para decir eso. ¿Y cuál es? Bueno, los argumentos que vemos nosotros, los que estuvimos presentando, que en el nuevo pacto solamente hay creyentes que han nacido de nuevo. Y algunos caen en eso. Y algunos creen que pueden bautizar a su bebé porque sus padres son creyentes. Y ya lo vamos a ver porque lo sacan de un texto. Pero en Hechos 2, 38 y 39 usted escucha que dice: y Pedro le dijo: arrepentido, bauticése cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Y acá viene el versículo 39. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Y entonces dice: ve, acá la promesa para nosotros y para nuestros hijos. Escuche, si no entiende un poco de lo que es la interpretación bíblica, si quiere decir hermenéutica, cuando le saquen un texto, usted lea todo su contexto, lea todo el capítulo, lea toda la epístola, vea a quién va dirigido, cuál es el argumento, qué es lo que le está diciendo. Todas esas cosas, cuando le pongan el dedo así, acá dice sus hijos, no se centre así. Como alguien me dijo una vez, ¿cómo que no hay pastora, no hay líder? Digo, ¿cuál es? Y no sabía el texto. Y yo le dije, quizás se está refiriendo a Gálatas 3:28, que Dios no hace excepción de personas. Ese me dice, bueno, si usted lo lee, no habla de que Dios no hace excepción de personas para ser pastora. Está hablando de otra cosa, Pablo. Está hablando él está dando un argumento poderoso sobre la justificación por la sola fe en Señor Jesucristo. ¿No? Bueno, ¿ves? Si acá dice para sus hijos, y usted, claro, se implanta en su cabeza y dice, claro, los hijos. Pero, ¿qué promesa eso es? La promesa no es el bautismo, como ellos dicen, esto es para la promesa para ustedes y sus hijos. ¿Qué es sus hijos? Bueno, todos los hijos, todos los que están ahí y las generaciones futuras que iban a venir, o más adelante, todos los que vengan, sus hijos, todos los que vengan, o si alguno estuviera alejado. Pero no está hablando, para empezar, para establecer eso, no está hablando de bautismo, está hablando, dice arrepentido, bautícese, sí, pero ¿qué promesa está hablando acá? Acuérdense, la salvación que es por gracia, por medio de la fe. El bautismo, que ya estuvimos viendo todo lo que representa, la persona debe creer. Mire, me voy a atrever a decir esto. Cuando estuvimos hablando de los devocionales de Romanos y en el grupo y en las prédicas, todo lo que no es de fe es pecado. Hacer una cosa que no proviene de fe. ¿Por qué me bautizo? Dígame, como hablé el domingo pasado. Porque yo creo que firmemente, aunque no me salva eso, hago mi declaración pública ante los demás, que cuando me meto muero en Cristo, y cuando me levanto tengo vida en Cristo, pero debo creer. Hacer una cosa por hacerla, eso de verdad, como no se dice, creo que Romano 14, todo lo que no se hace de fe es pecado. Ahora, ¿qué promesa está hablando acá en Hechos 2:39? Vamos, entonces estamos hablando en Hechos 2:39, vamos a los capítulos anteriores. Dice capítulo 1, versículos 4 y 5. Y estando juntos, él le mandó que no se fuesen, no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran, escuche, la promesa del Padre que oíste, que dijo de mí, porque Juan la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿No? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿qué promesa era? Y no solo acá, en el Antiguo Testamento, ¿qué promesa? Yo os daré de mi espíritu, yo infundiré para que ande. No está hablando de bautismo. Ustedes lo ven también, ese texto en el 2:33, y hay muchos textos donde habla que la promesa del Espíritu Santo que él iba a mandar. El Espíritu Santo, ¿para qué? Iba a venir sobre toda persona que ellos habían creído. Los que estaban ahí estaban esperando esa promesa.
Entonces, en la desesperación, ellos ponen que esa promesa es bautizar a los hijos. Y no está hablando de eso, del bautismo. Hechos 2.33. No, y estamos hablando de Hechos 2.39, hay unos versículos anteriores. ¿Qué dice? Y así dice: así que levantándose por la diestra de Dios y recibiendo lo del Padre, escuche, la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. Todo el libro de Hechos es unos versículos anteriores. ¿Qué promesa viene hablando? Entonces ellos dicen para sus hijos en el 39, y en el 33, ¿qué dice? La promesa del Espíritu Santo. Eso es, la promesa. El bautismo es una ordenanza y se debe cumplir, se deben bautizar a las personas. Pero ¿qué sucede? La promesa, por más que se bautice, pero el Espíritu Santo no ha venido a usted, no lo ha bautizado, no lo ha puesto, sumergido en Jesucristo, no lo va a salvar. Entonces, ¿qué habla la promesa o el Evangelio? Todo aquel que crea en el Señor Jesucristo será salvo. Y el Espíritu Santo viene a morar. Entonces, todos los que se bautizaron, vamos a decir ahí, recibieron su palabra, recibieron la palabra, el querigma, el Evangelio. Porque, ¿cómo puedo hacer para eso? Debo creer, debo tener conciencia. Un chiquitito bebé no puede hacer eso. Entonces, y después la promesa también era para no solo para ellos, sino a los que estaban lejos, los gentiles, hablando de nosotros. La promesa no era solamente para los judíos. No habla de bautismo acá para bebé. Nunca dice, usted lea ahí. Entonces dice, esta promesa no solo era para ellos, sino también esta promesa habla para nosotros, para todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Nos ha dado su Santo Espíritu. Y esto no es porque los bautizos entran dentro del nuevo pacto. No es así. Si ustedes han conocido, cuando estuvimos hablando un poco de los atributos de Dios, y estuvimos hablando de la soberanía de Dios en los primeros capítulos, si se acuerdan de la confesión, que la soberanía de Dios, cuando Dios selecciona a los suyos, los predestina, es Él le añade a aquellos que van a ser salvos. No, yo no puedo bautizarme, ve si está dentro del nuevo pacto. No es así, es como algunos que yo he visto de la decisión regeneracional, que le presenta ese evangelio de ellos, dice, repetí esto conmigo, que soy un pecador y esto, aquello, y para que esto dice, y yo ahora sos salvo, tenés que buscar una iglesia donde congregarte, y ya lo declara salvo, ya está salvo, no es así, no sabe si qué pasó o no pasó, entonces no es así. No podemos decir que ellos entran dentro de un nuevo pacto. Yo diría que eso es mentirle a la persona. Yo muchas veces he predicado a personas y he estado tiempo diciéndole, hasta que no me he asegurado que el Señor le ha dado vida. No se trata de conocer mucha doctrina. De verdad que la persona ha confiado, se ha fiado de la cruz, reconociendo que es un vil pecador, totalmente depravado, que fuera de Jesucristo no tiene salvación y se aferra por la fe. Clama a Él que le dé vida. Algunos le da vida rápido y otro a tiempo. Pero nosotros podemos decirlo ya. Bueno, tampoco más que en esto que el Señor ha mandado. No podemos decir, ¿se pueden bautizar entonces los jóvenes? Claro que se pueden bautizar, pero es una decisión personal de ellos y consciente. Nosotros no creemos que hay que bautizarlo por la fe de los padres, porque así, el extremo del romanista sería los padrinos. No sé, y usted dirá, ¿sabés de esto? Mire, yo nací en una cuna romana, yo me arrodillaba, tenía agua bendita, tenía todos los santos como figuritas, en serio, rosario, agua bendita, me iba a la Virgen, los padres tomaban la comunión, la confirmación, todo. Había nacido, entonces sé de lo que hablo, de todas esas cosas que he hecho. Y el Señor me ha librado por su gracia de esas cosas. Entonces es importante que podamos entender, gracias a Dios ellos no se van a ese extremo, saben que ellos no son salvos los chicos, pero no podemos decir que ellos son. Ahora, para ir apurándome en estos 15 minutos, los bautismos que ellos hablan desde el hogar. Bueno, yo lo voy a grandes rasgos, yo si quiere les doy los textos. Hechos 10, 43, 48, que Cornelio y su casa, Lidia y su casa, 16, Hechos 16, 14 al 15, el carcelero de Filipo y toda su familia, Hechos 16, 31 al 34, la familia de Estefanas, 1 Corintios capítulo 1, versículo 16. Bueno,
no me da tiempo de hablar, pero cada uno de ellos, ellos dicen de que fueron bautizados ellos y toda su casa. Entonces, ¿cuál es el argumento de ellos? Bueno, el argumento de ellos sencillamente viene así. Fueron bautizados toda su casa. Es lógico que había bebé, ¿no? En toda casa hay bebés. Si fueron, así es el argumento en serio de ellos. Pero, amado, no podemos poner eso. La Biblia no habla nada. ¿Puede ser que haya bebés? Claro que sí. Pero escuche, dice los que recibieron la palabra. Recibir. A mí no me da tiempo de hablar, pero cuando hablamos de recibir, no estamos hablando de lo que dice un arminiano. Pero recibir, la palabra en el griego con es para lambano. En otra parte aparece como apodekomai, que es recibir. Acá dice si reciben otro evangelio, se predica alguno, bueno, recibir, sea anatema, 1 Tesalonicenses 2:13, por el cual también dijo que oro sin cesar, por la gracia de Dios, en el cual recibiste la palabra de Dios, recibiste para lambano, apodekomai. ¿Qué tiene la implicación? Es conscientemente, una persona que conscientemente. Cuando habla de paralambano o apodekomai, ¿usted cree que un bebé puede hacer eso conscientemente? Y después se bautizaron. Amados, entonces no podemos poner un fuego extraño o poner algo, decir Dios dijo esto. Dios no dijo eso. No es, estás agregando algo que el Señor no ha mandado. Son conjeturas nada más, una conjetura que sí, pudo haber bebé, que Lidia, mire, si ustedes ven a Lidia, aparentemente se cree que ella tomaba decisiones sola, o sea, significa que no tenía cabeza ahí, porque no había cabeza que generalmente vemos que toma la decisión ahí el hombre, pero aparentemente estaba él, cuando le predicó, el Señor le abrió el corazón para que creyera. Todas esas cosas, esas doctrinas que vemos nosotros, fortalecen lo que nosotros estamos diciendo como credo bautista. ¿Quién abre el corazón? ¿Para qué? Para que crea y después que se bautice. El argumento que ellos tienen otro es este, 1 Corintios capítulo 7, versículo 14, porque el marido infiel es santificado por su mujer y la mujer infiel es santificada por su marido, de lo contrario sus hijos serían impuros, mientras que por ellos son consagrados o son santos. Mire, acá este es el texto que ellos muchas veces sacan. Por razones del tiempo no me da para mostrar todos los argumentos, pero quiero que entiendan algo. Acá no, de ninguna parte está hablando del bautismo. Esto es lo que hacer, tratar de hacer la interpretación bíblica. Usted póngase, ¿dónde habla del bautismo acá? No habla, solo que ellos te ponen la idea en la mente para que oiga, mira, fíjate acá, entonces dice, sus hijos son santificados, ¿ves? No es así. Acá habla, no sé si se acuerda de los deberes conyugales, primera de Pedro, el capítulo 3, cuando dice que la mujer debe comportarse bien, no sé si se acuerdan, cuando estuve hablando del matrimonio. Por si quizás su conducta, no es que su conducta, es Cristo que salva, pero su comportamiento va a demostrar, y quizás pueda ganar, pero no significa que ella va a ganar. Bueno, habla de la gracia de Dios. Cuando hay en una casa hay un cristiano, una cristiana, ¿qué sucede? Está la gracia de Dios, es como un faro, y el creyente, el inconverso, o se va a molestar o puede estar operando la gracia de Dios ahí. Bueno, acá lo mismo, no está hablando, vamos a decir, de la santidad interna, no está hablando, podríamos decir sí, que de la influencia externa que un cristiano puede hacer, eso sí puede ser, la gracia del Señor sobre la casa, que sabe que puede influenciar en tu esposa que es inconversa, no lo sabes, o si el marido es inconverso, ¿qué sabes? Ahora, y viene así lo que creemos nosotros. ¿Qué sabes tú que Dios puede llegar a salvar al bebé? Pero no está o al chico cuando crezca. Pero no está hablando, vamos a decir, una santidad interna o algo que se le pasa al chico. No es así. ¿Y en qué argumento? Fíjese en Génesis 39, versículo 5, dice así. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así como en la casa como en el campo. ¿Ve? Cuando estaba José era bendecida esa casa, toda la cosa, pero ¿por casa de qué? De José. Lo mismo la primera de Corintios acá que habla. ¿Qué sabes tú si tu mujer o tus hijos? ¿Por qué? Porque esa casa es bendecida por ese creyente o esa cristiana. Esa es la idea, amado. No está hablando de bautismo acá. En la desesperación a ver de mantener esos argumentos empiezan a torcer las escrituras.
Otro de los argumentos que dice no se necesita una orden para bautizar. Eso ya bordea la desesperación. Dice, no hay una orden, pero eso es violar lo que Dios dice, que no pondrás ni quitarás. Otra, pero no se necesita nada. ¿Cuál es el argumento de ellos? Dicen, bueno, porque la orden está en el Antiguo Testamento, dicen ellos. ¿Cuál es? Bueno, la orden es que se circunciden todo para entrar en el pacto. Entonces, como es una nueva, otra vez vuelvo con el mismo argumento. Como es una nueva administración, no tenemos orden. ¿Sabe por qué? Porque en el Antiguo Pacto ya está la orden, circuncidar, y como es bautismo, no, amado, volvemos a lo mismo. No es el pacto ese, es otro pacto. Y ellos dicen, bueno, no hay orden de que las mujeres tomen la Santa Cena. Ya se van más allá. ¿Por qué? Mire, Erwin Skolling escribió un tratado sobre eso que no me da tiempo de hablar, pero él escribió, porque ellos dicen, bueno, no hay una orden para que la mujer tome la Santa Cena, pero así se paga bautista, en serio. No todos, pero algunos, pero dice entonces, pero sí se la damos a ellos. No es así, en Hechos 2.44, yo pasé por alto el tratado de Hércules Collins sobre eso. Pero en Hechos 2.44 ustedes dicen que estaban todos juntos y todos comían ahí, y iban perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor, y con todo el pueblo diciendo, bueno, dice que todos comían. ¿Usted cree que eran todos hombres ahí comiendo? No, estaban las mujeres también. Entonces, cada argumento que podríamos sacar de ellos no tiene sentido, son solamente especulaciones que hay, no hay ningún mandato. Para ir cerrando ya antes de orar, qué dice entonces lo que creemos este punto número 2? ¿Qué creemos nosotros? Bueno, ¿quién deben ser los que son bautizados? Los que de verdad profesan arrepentimiento, se arrepienten de su vida pasada, está en el punto de hoy. Se arrepienten, van a Jesucristo, al Padre por medio de Cristo pidiéndole perdón por sus pecados. Señor, perdóname por mis pecados, por mi vida, por haber violado su santa ley, por un Dios santo. Señor, necesito que perdone mis pecados en la base de la obra que hizo el Señor Jesucristo. Señor, ten misericordia de mí, el pecador. Sálvame, sálvame, sálvame. Y eso es lo que pasa. Solo esas personas que nosotros vemos que el Señor le ha dado vida, y vemos que esa persona de verdad es una persona que se ha arrepentido, que cree en Jesucristo para perdón de sus pecados, eso es. Esa persona puede ser bautizada. En el día de hoy se tarda un poco más porque a causa de lo que vimos, en esa época eran perseguidos y se los mataba. Una persona que creía en Cristo era porque no estaba jugando, ¿no? No es como hoy, que todos se ponen una camiseta de Jesús y... No es así. ¿Cómo concluimos entonces? ¿Qué vimos nosotros? Bueno, el bautismo de infante, o sea, la confesión, lo que tienen los de Westminster, vemos que ellos creen que es una nueva administración de este nuevo pacto y traen eso a lo que es el bautismo. Pero nosotros no confesamos, o no estamos de acuerdo con eso nosotros. Porque nosotros creemos que han sido regenerados los que están ahí, esas personas tienen perdón de sus pecados en el Señor Jesucristo, es un nuevo pacto que están ahí. El Señor ha circuncidado su corazón. Y solamente aquellos que han nacido nuevos están dentro de eso. Fuera de eso, es solamente una especulación nada más de ellos que están ahí. O sea, que ellos dicen. Así que el Señor nos ayude cuando tenemos que presentar. ¿Por qué digo esto? Porque Pedro nos dice que cuando alguno nos pregunte o nos pida nuestra razón, vamos a decir, nosotros queremos, por eso somos confesionalistas. ¿Qué es confesar? La palabra en el griego es homologeo. Es decir lo mismo. ¿Sabe qué significa eso? Cuando empezó la confesión de esta serie, yo di una introducción. Homologeo, o sea, ¿qué es? Es decir lo mismo. El primera de Juan, que confiese lo mismo. Confesar. Bueno, ¿qué confesamos con esta confesión que tenemos histórica? Bueno, aquello que estos hombres que vimos, que nos dieron este legado, basado en las escrituras, porque esta no es la regla de fe y obediencia, sino la escritura, ellos confesaron o homologeo lo que otros dijeron, lo que dijeron los apóstoles. Los apóstoles lo que confesaron, homologeo lo que Cristo dijo. Y Cristo vino a traer lo que el Padre le dijo. Entonces por eso nosotros confesamos y decimos, así dice el Señor en su palabra. Que Dios le ayude si usted por ahí está teniendo, me dicen, se pierden, no se pierden, no son hermanos. No, son hermanos. Nadie está diciendo nada de que no son hermanos. Pero nosotros debemos buscar lo más consistente, amado, con las Escrituras. Al fin y al cabo, nosotros debemos estar bien con nuestro Padre.
agradar al Señor y después a los hermanos. Mire, se lo digo por experiencia. Hacer esto, a veces usted va a tener que pagar un precio a veces. Y muchos dicen, bueno, no es tan grave esto. Hubo hombres que fueron íntegros. Y si usted ve un poco de los mártires, van a ver como muchos murieron. Fueron quemados, fueron con un tizón hirviendo en la frente, los tiraron desnudos. Hicieron muchas cosas. Pero ustedes que dijeron, no, vamos, ¿sabes qué? Hay que estar unidos en las cosas, como dicen algunos, en las cosas esenciales. Y en los otros no eran así, Eran hombres de valor, hombres íntegros. Y no buscaban pelear. Decían, no, así dice el Señor, como decía Jeremías y otros. Y murieron. Así que el Señor nos ayude a tener estas convicciones sin pelear, porque el hombre, dice uno de los requisitos, yo creo que para el ministro, pero también para todos, es que no tenemos que estar gritando ni batallando y tratando de ganar debates, no está creando pleitos, pero sí decir así dice el Señor. Y si no quiere, bueno, que vaya en paz con el Señor y yo seguiré yo, porque al fin y al cabo soy un discípulo y debo seguir al Señor. El Señor nos ayude. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia para orar, Señor, para agradecerle, porque en el día de hoy, Señor, pudimos aprender, Señor, que solamente los que profesan arrepentimiento para con usted y creen en fe y en arrepentimiento, Señor, lo que el Señor Jesucristo ha hecho, Señor, y obedecen, Señor, al Señor Jesucristo, Señor, en el mandato, Señor, son de verdad aquellos que entran del nuevo pacto, Señor. Le pido, Señor, que no esté, Señor, esto causando pelea ni conflicto con los otros hermanos, Señor. Traté de hacerlo con amor, Señor, a estos, para la edificación de los santos, porque una de las cosas que queremos es edificar, Señor, y lo hacemos eso. Traté de fundamentarme en su santa palabra. Si no me creen a mí, Señor, es porque, Señor, no creen en su palabra, Señor. Le pido, Señor, que muchos de ellos, Señor, el Espíritu Santo esté abriendo las mentes a muchos de ellos y puedan entender, Señor, que debemos hacer el mandato tal como el Señor lo ha ordenado. Y el Señor dijo, id y predicad el Evangelio, discipulad a todos aquellos que se arrepienten y ejercen fe, deben arrepentirse para perdón de pecado. Eso solamente lo puede hacer una persona, Señor, de verdad que tiene la conciencia, Señor, y es grande y puede entender, no un infante, Señor. Así que, Señor, le pido, Señor, que usted le dé entendimiento a muchos, Señor. Le agradezco por esos hombres, Señor, que entregaron su vida y, Señor, nos dejaron este legado para nosotros, Señor. Que lo sepamos aprovechar y lo hagamos, Señor, de verdad con amor, pero que no estemos reduciendo la verdad. Todo esto se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo y como siempre decimos, amén. Amén.